Hermanos míos, apreciados amigos, bienvenidos a este estudio del repaso general de la lección. El título de la lección de esta semana fue un título bonito, simplemente dice una vida de alabanza. Bienvenidos, vamos a deleitarnos en el estudio de la palabra del Señor. Extendemos un cariñoso saludo a todos los miembros de la familia BioChannel, agradeciéndoles su sintonía, agradeciéndoles el que nos estén acompañando. Dios los bendiga donde se encuentren, apreciados hermanos. El versículo de memoria será uno de los aspectos interesantes que vamos a desarrollar durante esta lección, durante el repaso de la misma. Dice de la siguiente manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es un versículo cortito. Vamos a hacer un experimento en esta emisión. Vamos a aprendérnoslo. ¿Les parece? Bien, en un ratito vamos a hacer el experimento y les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Una vida de alabanza. Permítanme comenzar diciendo que hay que diferenciar entre alabar y cantar. ¿Cómo así? Sí, normalmente nosotros creemos que alabar o alabanza son sinónimos de cantar. Ciertamente no es así. Alabar, según lo que se desprende de algunos pasajes bíblicos, significa hablar bien de otro. En el caso de Proverbios, el capítulo 31, se habla de la mujer virtuosa. En ese pasaje de la mujer virtuosa hay una declaración que dice: la alabará su marido o su esposo. Esto no significa que el esposo le vive cantando todo el día a la esposa porque se supone que la alaba. Por allá en el Nuevo Testamento aparece otra vez la expresión alabar y está en relación con una parábola que Jesús expone a un grupo de personas que están a su alrededor. Y él dice que hay un hombre que tiene un mayordomo que lo estaba robando. Y entonces ese hombre llamó al mayordomo y le dice: ven acá, dame cuenta de tu mayordomía, yo siento que tú me estás tumbando, yo siento que tú me estás robando. Y cuando el mayordomo escuchó que el amo lo estaba llamando, fue rapidito donde los que había él hecho con quienes él había hecho negocio y le dijo a uno: ¿cuánto es que tú le debes a mi señor? Bueno, yo le debo 100 bultos de arroz. Rapidito, préstame tu factura. Borró 100 bultos de arroz y le puso 80. Fue al otro que le había vendido un vino y le dijo: ¿cuánto es que tú le debes a mi señor? Bueno, yo le debo 50 garrafas de vino. Préstame tu factura. Agarró, borró 30. Fue donde el otro: ¿cuánto le debes tú a mi señor? Yo le debo a tu señor, le debo 20 fanegas de trigo. Préstame la factura. Borró 5. De esta manera le presentó la factura al señor. Y cuando el dueño vio lo que éste había hecho, dice la Biblia, lo alabó. No fue que Jesús alabó a ese mayordomo tramposo. Fue el dueño, que el amo quien alabó al mayordomo. No significa que el amo le puso una serenata. No significa que el amo se puso a cantarle al mayordomo. No, significa que habló bien de él, porque este mayordomo había actuado de manera astuta. Por allá en el libro de Job también se nos presenta otra declaración. En una pregunta que Dios le hace a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba? Cuando se alegraban, cuando alababan las estrellas del alba. Este concepto de alabar y de cantar a veces son sinónimos, pero aquí los ángeles están contentos porque Dios ha traído a la existencia a una nueva especie, que era la especie humana. Entonces, partamos de este punto. La palabra alabar no siempre es sinónimo de cantar. Pero cuando tú cantas y sobre todo le cantas a Dios, le estás cantando porque estás diciendo:
de manera melódica, de manera musical, estás diciendo cosas buenas de Dios, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces nosotros decidimos alabar. Continuando en este asunto de la alabanza, el autor de nuestra lección nos dice que debemos alabar siempre y en todo momento. Alabar a Dios o tener una vida de regocijo no siempre es algo natural. Por cierto, hay situaciones en donde uno lo que menos quiere es cantar o estar regocijado. Recuerdo que tenía un amigo acá en la universidad, ya él tomó el buen camino de la jubilación. Me estoy refiriendo a René Díaz. René tenía la costumbre de que se encontraba con uno y entonces me decía, pastor, ¿cómo estás? ¿Estás gozoso? Entonces yo le decía, sí, claro. ¿Tienes deudas, pero estás gozoso? Sí, claro, tengo deudas, pero estoy gozoso. Ok. Él sabía lo que me estaba diciendo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros debemos mantener una actitud de regocijo constante. El regocijo y la alabanza van de la mano. El apóstol Pablo expone su propia experiencia. ¿Cuántos azotes no recibió Pablo? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuánta oposición? Es que a este hombre le hicieron una oposición feroz, le hicieron una persecución encarnizada. Donde quiera iba, a Pablo lo iban molestando. Y en esas situaciones que para muchos, y yo les confieso que yo creo que no he llegado todavía al nivel de Pablo y me falta mucho para llegar al nivel de Pablo, ese hombre todo el tiempo estaba regocijado. Las situaciones externas a él no lo afectaban. Él no permitía que porque le habían dado unos 40 latigazos ya por eso su fe había decaído. Por supuesto que la naturaleza humana nos juega malas pasadas. Y cuando nosotros estamos atravesando una situación difícil, tenemos dos alternativas. Creo que no hay otra. Creo que hay dos alternativas nomás. O nosotros renegamos de Dios y de nuestra fe y mandamos a la basura tanto a Dios como a nuestra fe, o no nos queda otra alternativa que aferrarnos a Dios y aferrarnos a nuestra fe y decir, de esta vamos a salir porque en el pasado yo he visto cómo Dios me ha tratado bien. Entonces el apóstol Pablo, que es el campeón de las persecuciones en los tiempos de la iglesia cristiana primitiva, él tiene autoridad para decirnos, regocijaos en el Señor siempre. Repito otra vez, regocijaos. Este es el versículo de memoria que nosotros durante esta semana hemos venido repitiendo y que vamos a tratar también en esta emisión, que usted se lo aprenda. Sin duda que la lección está muy interesante, pero ¿te has dado cuenta que la sección ¿Sabías qué? Ya no está apareciendo? Le estamos dedicando todo el tiempo al repaso de la lección de Escuela Sabática. Esa sección ¿Sabías qué? La puedes encontrar en el canal Emergencias Bíblicas, donde un sujeto llamado Jonathan Márquez te la está presentando. Suscríbete aquí donde lo estás viendo y disfruta, continúa disfrutando de esa sección que sé que ha sido del agrado de muchas personas. Continúa con la lección porque está muy interesante. Chao. Ok, entonces ya tenemos a un apóstol que ha vivido una vida difícil, ha vivido una vida tormentosa, pero en toda situación Pablo ha sido más que vencedor. Él ha sido un hombre que se ha regocijado en todo momento y en todo lugar. Ok, otra experiencia muy interesante que demuestra que en algunas ocasiones Dios nos puede arrinconar. Dios nos puede meter como en una especie de circunstancia infranqueable. Fue la que vivieron los israelitas. Fíjate tú, hermano, que aunque Dios estaba guiando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo podía ver palpablemente con sus ojos, podía ver la evidencia de la presencia de Dios en forma de una nube o de una columna de fuego en la noche, eso no impidió que Dios los condujera a una situación donde los israelitas se sentían ciertamente encerrados. Eso fue cuando los sacó de Egipto, los metió en una encerrona, ustedes recuerdan. Y cuando el pueblo ya estaba quejándose, viene Dios y le dice, pero ustedes ¿por qué están clamando a mí? Avancen. Si yo les dije que los iba a sacar de Egipto para llevarlos a una tierra mejor, confíen en mí que yo los voy a llevar hasta allá, salvo que esta es una circunstancia para probarlos, a ver si realmente ustedes que me están viendo allí en la nube creen en mí. Más tarde, los vuelve a llevar a otro lugar. Acaban de cruzar el Mar Rojo, acaban de cruzarlo de una manera portentosa. Ocurre un milagro en el cruce del Mar Rojo y repentinamente el pueblo de Israel
En vez de ser conducido por Dios a una explanada, a una hermosa campiña, a un jardín precioso, viene Dios y los lleva precisamente a encontrarse con una ciudad fuertemente amurallada, que era Jericó. Y lo peor del cuento, no se trata de que los mete allí en la ciudad de Jericó, les pone enfrente a una ciudad imponente en su época, sino que les dice, ustedes van a conquistar esa ciudad, pero ustedes van a hacerlo de una manera muy rara. Y le dice a Josué, esta será la estrategia de guerra. Consistía en que todos los días el pueblo salía, le daba una vuelta a la ciudad y se regresaba al campamento. El pueblo lo hizo de esta manera durante 6 días. Luego, en el 7º día, que no necesariamente era el sábado, viene Dios y le dice a Josué, bueno, hoy en vez de marchar una vez, el pueblo va a darle 7 veces la vuelta a esta ciudad. Y cuando den la última vuelta, todo el pueblo, los sacerdotes tocarán la bocina y el pueblo gritará y van a ver lo que va a pasar. Así ocurrió. El pueblo dio una vuelta, 2 vueltas. Yo me imagino a los de Jericó mirando hacia abajo, mirando que iban pasando los israelitas y a lo mejor pensaban, bueno, y esta gente está loca. Es que piensan derribar los muros a punta de ¿qué será? De caminata. En la 7ª vuelta, el pueblo se detiene. No sabemos si se quedaron mirando hacia los muros. La Biblia no nos indica eso. Pero lo que sí sabemos es que gritaron a pulmón, a todo pulmón. Y en ese momento Dios envió a sus ángeles que derribaron los muros. No fue el grito, no fue que las vibraciones de la voz de esa multitud resquebrajó los muros. Nada de eso, eso es el poder absoluto de Dios. Pero tú sí te das cuenta que en ese momento hay una especie de grito que es muy similar a lo que David utiliza allá en el Salmo que está reseñado en la lección. Es posible que en ese grito haya también un componente de alabanza, porque el pueblo estaba anheloso, estaba expectante, tenía todo el anhelo de ver qué iba a pasar si ellos gritaban. Y capaz que ese grito estuvo mezclado con una dosis de alabanza silenciosa diciéndole, Señor, haz algo, porque sin ti esta ciudad nunca puede ser conquistada. Y sucedió lo inimaginable. Los poderosos muros de Jericó se vinieron al piso. ¿Será posible que Dios en algún momento te conduzca a ti a una Jericó actual? ¿Será posible que Dios tenga que decirte que la oración y la alabanza pueden derribar los muros que se te presentan delante de ti? Cuando nosotros nos acostumbramos entonces a confiar en Dios y a esperar que Él actúe, creo que ya estamos viviendo una vida de alabanza. El autor de nuestra lección nos presenta 3 lecciones que nosotros podemos encontrar en el Salmo 145, versículo 7. También hace alusión a la experiencia de Charles Spurgeon, un célebre predicador británico de hace un buen tiempo que él escribió un libro que ustedes lo encuentran reseñado allí titulado La práctica de la alabanza. Voy a hacer hincapié en estos 3 momentos que podemos nosotros vivir y que podemos extraer de la lectura del Salmo 145, versículo 7. En primer lugar, debemos practicar la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. Yo no sé si a ti te pasa que cuando uno sale en una noche estrellada y observa ese cielo cuajado de estrellas, el pensamiento nuestro vuela inmediatamente a ese salmo maravilloso que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Personalmente, a mí me ocurre casi que todo el tiempo que yo tengo la oportunidad de ver un cielo estrellado, ese salmo viene inmediatamente a mi memoria. Y eso nos induce a alabar. Yo canto el poder de Dios, entre otros himnos, entre otras melodías. Tú tendrás tu himno o tu melodía particular que te hace alabar a Dios cuando ves lo que ocurre a nuestro alrededor. Y lo que vemos, las obras maravillosas de Dios, nos inducen a alabar. Lo segundo, practiquemos la alabanza al recordar lo que hemos visto. Esto ya es distinto. Yo he tenido experiencias y en estos momentos hago mención de lo que ustedes nos escribieron en la lección de ayer. Hubo comentarios preciosos. Ustedes fueron testigos y han sido testigos de la manera como Dios los ha librado.
Cada uno escribió un testimonio particular. Yo me regocijé, me los leí todos y espero seguir leyendo más testimonios que ustedes vayan subiendo ahí en los comentarios. Pero sí se dan cuenta que cuando uno recuerda lo que ha visto, uno alaba el nombre de Dios. Todos tenemos experiencias que hemos disfrutado al ver la manera como Dios nos ha protegido de forma tan espectacular. El tercer momento es practicar la alabanza cuando hablamos de ella. ¿Cómo así? ¿Que yo voy a practicar la alabanza cuando hablo de ella? Pues muy sencillo. Por ejemplo, cuando tú te recuerdas lo que Dios hizo para protegerte y recuerdas que te arrodillaste para alabar el nombre de Dios, para darle gracias, o cantaste un himno, cuando tú te acuerdas de ese himno, estás hablando de la alabanza, te vuelves a acordar de alabar a Dios y vuelves y alabas el nombre de Dios por aquello que Él hizo en aquel momento. Por eso dice, cuando nosotros hablamos de la alabanza aflora otra vez a nuestros labios. ¿Qué te parece si en este momento hacemos un alto? Volvamos otra vez a repetir el versículo de memoria. El desafío es el siguiente: vamos a aprendernos este versículo de memoria. Es cortico, es sustancioso, es precioso. Ustedes lo pueden escribir. Miren, yo llevo, ¿cuántos años en la docencia? Yo llevo como 29, casi 30 años en la docencia y he aprendido algo que lo ratifican los expertos teóricos en esto de la enseñanza y en el arte de la pedagogía, que un concepto, una enseñanza se graba cuando se repite. Y también le he enseñado a mis alumnos que cuando usted se quiere aprender algo, escríbalo y al tiempo que lo va escribiendo, repítalo. Porque al hacer eso, entran en juego por lo menos 4 de nuestros sentidos. Si estoy escribiendo, está el tacto. Ahí tengo el tacto. Si estoy hablando, está el don del habla. Si estoy viendo, está el don de la visión. Y como estoy oyendo, se activa el don de la audición o el sentido de la audición y estoy utilizando 4 de los 5 sentidos que Dios nos ha dado. Por eso ahora, tómate un momentito y escribe allí en los comentarios el versículo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Sencillito, fácil. Al finalizar de la lección vamos a hacer otro experimento, así que acompáñanos. No te vayas porque al final vamos a tener algo muy interesante. ¿Te parece? Bien, entonces, otro episodio interesante que tiene que ver con el asunto de la alabanza le ocurrió, por supuesto, al apóstol Pablo. Acuérdate que hemos venido diciendo que el apóstol Pablo, desde mi humilde opinión, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, es el campeón de la oposición y de la persecución. Pablo fue especialista en recibir todo tipo de maltratos por amor al nombre de Dios, por amor al Evangelio. No porque le gustaba que le estuvieran azotando. No, yo creo que ningún cristiano en su sano sentido, en su sano juicio, a ninguno le gusta que le estén dando palos. Pero si esto lo hacen por ofender a nuestro Señor Jesucristo en la persona de nosotros, pues bienvenido sea. Porque si mi Señor ya fue vapuleado, fue muerto, yo gozo en el poder identificarme con Él, así sea un poquitito, al recibir también los vejámenes que Él recibió y que yo también los pueda recibir, no porque los busque, porque eso ya no es ningún acto de cristianismo, sino un acto de cinismo, un acto de masoquismo, y Dios no está pidiendo eso. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Como cosa rara lo tenían preso. Y entonces lo estaba acompañando otro apóstol, otro discípulo llamado Silas. Los metieron allá en Filipos, en una cárcel. Y cuando antes de meterlo le dieron una soberana paliza. Lo que pasa es que la Biblia lo presenta de una manera tan sublime, tan sutil. Le dieron de latigazos o lo azotaron, pero a Pablo y a Silas lo que le dieron fue una soberana paliza. Las palizas que los soldados romanos acostumbraban propinarles a los reos. Y los empujaron a la parte más profunda y oscura de esa prisión filipense. Estando allá, Pablo se encuentra con que hay un montón de presos que están maldiciendo a que este soldado miserable y diciéndole de cuánta cosa, hasta del mal que se iban a morir estos soldados. Mientras tanto, Pablo y Silas estaban allá con ese dolor en las espaldas, con la sangre chorreándole y ni una mano amiga que llegara a aplicarle un poquito de aceite de oliva, un poquito de vino, nada.
estaban solos. Yo no sé cómo no se les infectó esas heridas. Bueno, yo sí sé, Dios los protegió, pero no les quitó el dolor. Y Pablo y Silas, estando en esa situación, de repente comienzan a cantar. ¿Quién comenzó a cantar? No se sabe. ¿Quién inició la tonada? No se sabe. Pero quien quiera que lo haya iniciado, el otro lo siguió y pronto empezaron a cantar a viva voz. Curiosamente, las maldiciones, las imprecaciones, las quejas, los rumores y los gritos de desespero de los otros prisioneros se empezaron a apaciguar. Yo me imagino a los otros prisioneros diciendo, bueno, y estos tipos están locos. ¿Cómo se les ocurre cantar en medio de una situación tan desesperada? Y cuando estaban cantando Pablo y Silas, alabando el nombre de Dios, sucedió un terremoto. Y la historia tú la puedes encontrar allá en el libro de Hechos. Cuando el soldado que estaba custodiando a los prisioneros se da cuenta que ese terremoto abrió todas las puertas, dijo, ay, 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 se fueron todos los prisioneros y empezó a buscar de reja en reja, los prisioneros, y desde allá al fondo Pablo les dice, tranquilo, no te preocupes, que ninguno de nosotros nos hemos ido. El resto es historia. El carcelero de Filipos se bautizó. Esa experiencia de alabanza que Pablo y Silas le ofrecieron fue un testimonio elocuente de lo que es una vida cristiana. ¿Cuánto debemos a una persona que alaba el hecho de que otros hayan llegado a los pies del Señor? ¿Es tu vida una vida de alabanza, mi querido amigo? Sí, es muy agradable oír la experiencia del apóstol Pablo, pero ya eso pasó. Necesitamos nosotros emular, necesitamos imitar esa vida del apóstol Pablo, un hombre verdaderamente de Dios. ¿Sabes? Hay algo que me llama la atención y es la manera como Dios ayuda a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no tenían armas, posiblemente unas cuantas espadas, porque era un pueblo que venía de ser esclavizado. Y entonces Dios les dice a ellos con una seguridad, no se preocupen que ustedes van a conquistar la tierra de Canaán. Allá ustedes se van a encontrar con naciones que tienen tanques de guerra, aviones de última tecnología, tienen rifles de mirada láser, tienen bombas que explotan. Esos ejércitos están armados hasta los dientes. A ese tipo de ejércitos ustedes se van a enfrentar. Pero no se preocupen por eso, yo voy a pelear por ustedes. Yo me imagino a los israelitas rascándose la cabeza después de recibir un informe de que esas naciones eran poderosas, que eran bélicas y que ellos no sabían ni tirar una piedra. Era un pueblo desarmado, era un pueblo cobarde, era un pueblo que no tenía nada. Y viene Dios y le dice, no te preocupes, que tú vas a conquistar a todas esas naciones, porque yo te voy a ayudar. Y entonces viene lo interesante. Dice Dios, cuando ustedes se vayan a enfrentar a esos ejércitos, yo voy a enviar mi avispa. Yo no sé si ustedes han sido picados alguna vez por una avispa. Que habla muchas veces por necio, por travieso, tumbando nidos y buscándole la pelea a las pobres avispas que ellas no me estaban haciendo nada y ellas me dieron una lección. Aprende a respetar a esos insectos. Y me hincharon un ojo, me hinchaban la oreja, me hinchaban los labios. Yo salía vuelto un nazareno de allá, pero merecido me lo tenía. Así que Dios, cuando iba a enfrentar a un ejército de esos que venía con todo, corazas, armas, metralletas, estoy exagerando la nota, Dios no hacía nada. Le decía a unas 2 millones de avispas, niñas, vengan por favor. Ustedes ven a esos muchachos que están allá armaditos y toda esa cuestión. Háganles una visita de cortesía y por favor demuéstrenles cómo es que ustedes tratan a las personas que Dios no quiere. Y salía ese montón de avispas. ¿Qué podían hacer las ametralladoras con un ejército de avispas enfurecidas y obedeciendo el mandato de Dios? Y empezaban a picar y esos soldados se iban. El camino estaba despejado. En otra ocasión, el ejército de Israel, el pueblo de Israel, se enfrentó con una nación también poderosa. Les dijo Dios, no se preocupen, esperen un momentito. Y Dios les hizo caer desde el cielo unos granicitos. Les mandó unos granizos de 34 kilos que cuando caía en la cabeza, hasta allí llegaba la existencia de esa persona. Desbarató ese ejército. Pero la lección de esta semana nos enseñó o nos trajo una lección interesante. Josafat, el buen rey Josafat, tenía que enfrentarse con un ejército extraordinariamente numeroso y muchísimo más poderoso que el ejército de él. Y él utilizó una expresión que nosotros la encontramos aquí y dice, mira, en nosotros no hay fuerza.
Si no sabemos qué es lo que vamos a hacer, lo único que podemos hacer es esperar. Y vino un profeta y le dijo, dígale al pueblo que se pongan a cantar. ¿Tú te imaginas esas extrañas estrategias de guerra de nuestro Dios? Y el ejército salió. No era que iban a cantar acá en forma virtual, que iban a cantar en sus casas y que el Dios desbarataría el ejército allá. Nada de eso. El ejército tuvo que salir, tuvo que enfrentar a los enemigos. Pero en vez de disparar, en vez de lanzas, de espadas, de flechas, se pusieron a cantar. ¿Y saben qué hizo Dios? A los enemigos los confundió. Y esos enemigos habían puesto unas emboscadas para ver si lograban apresar al pueblo de Israel. Pero nada, no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, ya te lo voy a contar. ¿Cómo vamos con el asunto del versículo de memoria? ¿Cómo vamos? Al finalizar, yo quisiera que ustedes puedan decir, al finalizar el video puedan decir, me lo aprendí. Vamos a repetirlo otra vez. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Los que creen que ya se lo aprendieron, repitiéndolo como este servidor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Te lo aprendiste? Bueno, entonces escribe en el comentario, me lo aprendí. Me lo aprendí. Me lo aprendí. Y sigue repitiéndolo, porque la repetición es la madre de la enseñanza. Ese fue un tip que no dije hace unos instantes. La repetición es la madre de la enseñanza. Así que si tú has repetido constantemente este versículo, ya te lo sabes completamente de memoria. Bien, entonces encontramos con que Dios hace algo maravilloso con el ejército enemigo. Se volvieron, las emboscadas que ellos habían puesto, se volvieron contra los mismos y hubo una matazón allí y el pueblo de Israel cantando y aquellos allá matándose. Esa es la forma tan extraña como Dios opera en la vida de aquellos que deciden alabar su nombre aunque estén atravesando el valle de sombra de muerte. Esto no es para los israelitas, querido. El Dios que obró allá, este Dios está tan vivo y presente como ayer, está hoy y lo estará por todos los siglos, porque te acompañará mientras tú y yo estemos atravesando este largo camino de peregrinación que nos ha de conducir hacia la patria celestial. Y finalmente podemos decir, hermanos míos y apreciados amigos, que el Dios al que nosotros servimos es un Dios que tiene toda la disposición, tiene todo el equipo, todo el armamento, tiene toda la tecnología, tiene todos los recursos para ayudarnos a solventar nuestras necesidades. Pero Dios lo único que pide es que tengamos un corazón agradecido. Mira hacia atrás. Volvamos a referirnos a esos episodios en los que tú escribiste que Dios te protegió. ¿Eso no aumenta tu fe? Es posible que hoy, que estamos estudiando y repasando la lección, estés enfrentando una situación que te tiene mal. Bueno, el que te tenga mal no significa que vas a permanecer en esa situación. Pero aunque estés en esta situación que te tiene mal, alaba el nombre de Dios. La razón, la alabanza puede servir como una especie de catarsis del espíritu para que nosotros nos ubiquemos por encima del sufrimiento. Te lo digo porque lo he hecho también. Y además, acuérdate que cómo Dios te ha tratado en el pasado. Y como Él ha sido tan bueno contigo, aunque estés atravesando hoy esta situación, recuerda y puedes decir, tranquilo Jonathan, tranquila Marta, tranquila Cecilia, tranquila Ángela, tranquila el nombre de cualquiera de ustedes, tranquilo cualquiera el nombre de alguno de ustedes. Jehová está contigo, ha estado contigo y seguirá contigo. Por eso en este momento, en esta hora, repitamos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que la paz del Señor esté con ustedes y que como en antaño Dios bendecía a su pueblo, hoy te digo yo a ti, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.